ni muchas ganas de predicar. Pero vamos a tratar de no dormirnos ni de bostezar mucho y llegar al final. Aleluya. Dice la palabra del Señor en el nombre de Jesús. Salmo 84 del 1 en adelante. Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Cuando aún el gorrión haya casa y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos, cerca de tus altares. Digan, cerca de tus altares. Cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Rey mío. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas, los cambian en fuentes. Cuando la lluvia llena los estanques, irán de poder en poder. ¿Quiénes irán de poder en poder? Los que viven cerca de tus altares. Verán a Dios en Sión. Jehová, Dios de los ejércitos, oye mi oración. Escucha, Dios de Jacob, Selah. Mira, oh Dios, escudo nuestro, y pon los ojos en el rostro de tu ungido, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad, porque sol y escudo es Jehová Dios. Gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que andan en integridad. Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. Aleluya. Gracias, Padre bueno, precioso Señor. Bendice, Señor, a tu siervo en este momento. Dios, solo soy una vasija de barro, Señor, pero sé que tú tienes, Señor, palabras para cada uno de nosotros. Así que ahora me quito yo, Señor. Me quito, Señor, con todo mi conocimiento, mi sabiduría, para que seas tú, Señor, el que haga la obra y no yo, Dios mío. Que en este momento, conforme a la necesidad, sea impartida la palabra en el nombre poderoso de Jesús. Aleluya. Gracias damos a Dios. Pueden sentarse. Quiero hablarles en los próximos minutos bajo el tema cerca de tus altares. Aleluya. Hay algo tan interesante en este pasaje, porque cuando David estaba escribiendo este salmo, él tuvo una pequeña revelación o visión de Dios mientras él miraba lo curioso que es la casa de Dios. Y él miraba la conducta de la gente que llegaba a la iglesia. Él miraba cómo muchos tenían y menospreciaban el tabernáculo o la casa de Dios. Pero de repente, mientras él miraba el poco valor y el mucho valor que tenían para los que llegaban a la casa de Dios, él notó de repente entre los quiciales del templo, entre las columnas, él miró cómo los pájaros buscaban pequeños espacios y lo hacían cerca de los altares que habían en el templo para poner allí sus nidos, después poner sus huevos y empollarlos hasta que sus hijos crecieran cerca de los altares. Aleluya. Hermanos, la trampa más letal que el diablo ha encontrado contra la iglesia es debilitarnos y apartarnos de la oración. Se ha encontrado estadísticas tan preocupantes, tristes a la vez, que hablan que el cristiano en promedio ya no ora. Es muy poco tiempo el que la mayoría de los creyentes pasan buscando el rostro de Dios. La razón es que algunos, como lo relata Jesús en la misma parábola del sembrador, los afanes de este mundo están ahogando el tiempo de pasar a solas e intimidad con Dios.
Otros tan involucrados en lo que le llaman la obra de Dios, que ya no les queda tiempo para pasar con el Dios de la obra. Lo cierto es que por una o por otra razón, el tiempo de intimidad con Dios cada vez se pierde más. Es cada vez más los creyentes que se debilitan y se apartan y dejan de tener fe en la oración, ocupados en muchas cosas. Aleluya. Y hermanos, esto es un proceso lento. Es un proceso lento, pero es efectivo. Porque al final, cuando el diablo haya tocado la cosa más importante que tú tienes, que es la oración, él también habrá hallado acceso no solo a tu economía, no solo a tu relación con Dios, sino a cosas que son de sumo valor, como tu familia y tus hijos. Una de las primeras cosas que todos edificamos espiritualmente cuando venimos a los pies del Señor es un altar. La mayoría de los que nos convertimos a Dios, lo primero que hacemos es levantar un altar de oración. Es la primera cosa que empezamos a fortalecer, tener tiempo para orar con Dios. De hecho, yo lo recuerdo hace muchos años, cuando comenzaba de jovencito en la iglesia en Puerto Armuelles. Una de las cosas que más me impactó de uno de los hombres que llegó a predicar por esos lugares era el tiempo que este hombre pasaba orando. Me impactó tanto que le dije: hermano, me gustaría que me enseñes a orar. Y él me llevó a su casa. Tenía 2 hijas muy pequeñitas todavía. Y yo escuchaba a este hombre. Él me decía: yo me voy a hacer allí en mi cuarto y tú te vas a quedar aquí en la sala. Y yo miraba cómo este hombre pasaba horas y horas. Yo me quedaba dormido al pie de una silla, me volvía a levantar y podía escuchar todavía el clamor de este hombre en su cuarto, orando por largas horas. Y hermanos, déjenme decirles, la oración de un hombre y de una mujer siempre se van a traducir en avivamiento. La oración de un hombre y de una mujer siempre van a redundar en bendición y en protección para nuestra familia. Lo cierto es que este hombre, con el tiempo, ya no estaba en su lugar con Dios. Con el tiempo, este hombre fue uno de los grandes predicadores y ministros de alabanza que ha tenido la iglesia en nuestro país, pero había perdido su lugar. Su familia estaba destruida. Ya no estaba en el lugar donde yo lo conocí. Pero hermanos, en una ocasión, hablando con alguien, me dijo: este hombre, hablando conmigo, me confesó: dejé algo muy importante por ir detrás de la predicación y de la alabanza. Dejé mi altar. Aleluya. Y yo estoy aquí en esta tarde tratando de mantener la línea de pensamiento, el enfoque de esta actividad de oración, para decirle a alguien, a por lo menos uno: hermanos, podemos perder la habilidad de predicar, podemos perder el talento y la habilidad de cantar o de tocar instrumento, podemos perder una posición en la iglesia, cargos, pero nunca, hermanos, pierda su altar de oración. El día que usted pierde, aleluya, el día que perdemos el altar de oración, todos los talentos, todos los ministerios y todos los cargos que tengamos simplemente no sirven para nada. Nuestra familia, nuestra economía, que ha sido una economía muy bendecida en los últimos años, nuestro país ha sido un país, hermanos, muy bendecido por Dios. Pero cuando no hay un altar de oración, aleluya, la familia va a ser atacada. Cuando no hay un altar de oración vivo, nuestra economía va a ser atacada. Todo lo que tenemos, la salud, va a ser atacada sin que podamos hacer algo. Aleluya. Porque la única cosa que sostiene al hombre de Dios y a la mujer de Dios es su altar de oración. El altar que comenzó a construir el día que usted vino a los pies del Señor. El altar que usted comenzó a construir cuando empezaba a dar sus primeros pasos. Aleluya. No se necesita una habilidad especial. No se necesitan muchos años. No se necesitan haber ido a un instituto bíblico para tener un altar de oración. Aleluya. Usted puede ser que no sabe ni leer ni escribir, pero usted puede tener un altar de oración.
Puede ser que vive en una casita de zinc y de cartón, pero usted puede tener un altar de oración. Puede ser que usted nunca ha subido al altar de su iglesia, pero usted puede tener un altar de oración. De hecho, yo creo, hermanos, que la gente que sostiene las iglesias y los ministerios no son los que comúnmente vemos o son visibles en la iglesia. Yo estoy convencido que la gente que sostiene la obra de Dios son gentes que pocos conocen sus nombres. Son personas que no cantan bonito. Son personas que ni siquiera se sienten confiados cuando agarran un micrófono en sus manos. Pero son personas que todos los días van a un lugar llamado su altar de oración. Van a su lugar secreto con Dios y pueden tocar a Dios y mover la mano de Dios y hacer que se abran puertas para avivamiento. Para cuando usted ve bautismos en la iglesia, Dios permita que tenga algo que ver con la alabanza. Pero cuando usted ve bautismo en la iglesia, eso tiene más que ver con las rodillas de ancianos y ancianas, de hombres y de señoritas y de jóvenes que no paran de clamar: Señor, detén el avance de las tinieblas en este mundo, detén el avance de Satanás en mi ciudad y danos almas, danos conversiones, familias, danos restauración de hogares. Eso tiene que ver más con altares. Aleluya. Están bien los programas que hacemos, los congresos, los campamentos, las actividades, confraternidades, vigilias, conciertos, todo lo que querramos hacer. Pero cuando estas cosas empiezan a restarle el tiempo, cuando estas cosas empiezan a quitarle el valor a su altar de oración, usted lo va a notar en su vida. Se nota una iglesia donde hay un altar, aleluya. Se nota una familia donde hay un altar. Se nota un cristiano que tiene un altar. Se nota, hermanos, aleluya. Quisiéramos tener ministerios para todos en la iglesia. Quisiéramos tener posiciones para todos en la iglesia. Ojalá hubiera un cargo para todos, una medalla para todos, un reconocimiento para todos. Pero hermanos, no hay suficiente reconocimiento, no hay suficientes medallas. Pero hay una cosa que usted se va a llevar al cielo. No son los aplausos y los reconocimientos. Es el altar que usted mantuvo ardiendo, echando fuego. Hay una cosa que va a llevar a sus hijos al cielo. Hay una cosa que va a hacer que el diablo no tome a tu familia y la tire en el infierno. Es un altar que nunca fue descuidado. Es un altar que siempre tuvo leña. Es un altar que siempre tuvo un papá y una mamá echándole un poco de fuego a este altar. Es una trampa tan sutil, hermanos. La trampa más efectiva del diablo es alejar gente del altar. Y yo no estoy en contra de nada de lo que usted mismo ve aquí en la iglesia. Cómo cantamos, cómo alabamos, cómo danzamos, lo que Dios nos ha dado. Si pudiéramos tener más, tendríamos más. Pero ¿de qué sirve, como dijo el pastor que predicó primero, hermano? Si creemos que para alabar a Dios lo hacemos con brincos, con saltos, con gritos, pero cuando llega el tiempo de oración no tenemos fuerza, tenemos sueño, estamos cansados, estamos yendo al baño y viniendo a la cocina y de un lado para el otro. Eso habla más de emoción que de convicciones. Eso habla que nos gusta cantar, pero no nos gusta orar. Y tarde o temprano te quedarás sin oración y sin alabanza también. Aleluya. ¿Cuántos alaban al Señor en esta noche, en la tarde? El trabajo del diablo es echarle afuera de su altar, hermano. Mire, hay una historia bíblica. Hay una historia bíblica tremenda y es la historia del hijo pródigo. El hijo pródigo tenía todo lo que un cristiano necesita para llegar al cielo. El hijo pródigo tenía a un buen pastor, un buen papá espiritual. El hijo pródigo tenía una buena iglesia. Había un buen altar en su iglesia. El hijo pródigo tenía buen alimento donde él estaba. Hermanos,
Pero su huida al mundo habla de su altar. Su salida de la casa de su padre habla de su vida de oración. Están aquí esta tarde. Nadie que tiene un altar quiere ir al mundo. Nadie que tiene un buen altar de adoración quiere probar lo que hay en el mundo. Cuando hay un buen altar, queremos estar cerca de sus altares. Aleluya. Cuando tenemos un buen altar, no nos tienen que repetir 2 veces que hay ayuno, que hay oración, que hay culto. Somos los primeros que están allí, no hay que llamarlos al altar. Pero este joven, su huida al mundo habla de que no había un altar levantado a Dios todos los días. Ya no amaba el altar, ya no amaba la casa de Dios. El libro de Lucas en el capítulo 15 relata toda esta historia. Dice que el menor de los hijos de este padre le pidió todos sus bienes y su herencia y se fue. Y hermanos, estando lejos comenzó a faltarle. ¿Qué comenzó a faltarle? Lo que abundaba en el altar. Aleluya. Hermanos, déjenme decirle, en el altar siempre abundará bendición para nuestra vida. En el altar habrá abundancia para nuestra familia. Nuestros hijos no estarán más seguros. En ningún lugar de este mundo tus hijos estarán tan seguros como cerca de sus altares. Aleluya. En ningún lugar su matrimonio estará tan seguro como cerca de sus altares. Cerca de sus altares a veces faltará pan, pero usted tendrá la fe puesta. Yo sé que mi Redentor vive, y aún después de deshecha esta mi piel, yo he de ver a Dios. Aleluya. Pero la Biblia dice, escúcheme, que estando lejos empezó a faltarle, comenzó a faltarle todo, hasta que se fue a una ciudad lejos de su casa, en una tierra lejana. Y entonces llegó, hermanos, a apacentar cerdos. ¿Sabe lo que significan cerdos en la Biblia? Tienen muchas simbologías los animales en la Biblia. Pero cerdos en la Biblia eran repudiados por Dios. Dios le dijo a su pueblo: no coman animales inmundos. Los cerdos eran animales detestables. Qué lástima que teniendo pan, teniendo cobija, teniendo ropa limpia, este joven está lejos de su casa cuidando cerdos. La razón, hermanos, es que todo comienza con descuidos en el altar. Todo comienza descuidando la oración. Usted no descuida la alabanza. Usted no descuida limpiar el templo. Usted no descuida el cargo que usted tiene. Pero usted descuida su vida de oración. Y cuando usted descuida su vida de oración, usted puede terminar lejos de la voluntad de Dios, con una familia afectada por alguien que está esperando que pongas tus pies lejos de los altares de Dios, cuidando cerdos. Hasta que estando allá, él, dice la Biblia, que volvió en sí. Y cuando él volvió en sí, dice: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a la casa de mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No me llames más tu hijo, pero hazme como uno de los jornaleros tuyos. Y levantándose vino al padre, y cuando estaba lejos su padre lo vio y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó y le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No me llames más tu hijo. Pero el padre le dijo a los siervos: saquen el mejor vestido y vístanlo, póngale un anillo en su mano, cálcelen con buenos zapatos, traigan un becerro gordo y mátenlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este hijo lejos de mis altares estaba muerto. Lejos de un altar tú no tienes vida. Lejos de tu relación con Dios, todo lo demás está de más. Usted puede cantar muy bonito sin Dios.
Usted puede predicar muy bonito sin Dios. Usted puede venir a la iglesia y tener una vida religiosa por muchos años sin Dios. Así regresó este joven destruido, hasta que el Señor dijo: vamos a darle vida a este joven otra vez, porque estaba muerto, pero ahora volvió a la única cosa que le da vida a este hombre. Volvió a la casa, volvió a los altares. Cuando estaba afuera estaba muerto. Aleluya. Usted sin Dios está muerto, hermano. Su familia sin Dios está muerta, pero hay algo que le da vida, y es cuando su familia está cerca de los altares de la casa de Dios. Cuando usted está cerca de los altares de Dios, sus hijos van a estar amando la casa de Dios, su esposa va a estar sirviéndole a Dios, la iglesia va a estar contenta. Cuando hay un altar, hermano, todos estamos gozosos. No hay tiempo para pecado, no hay tiempo para chisme, no hay tiempo para divisiones. Donde hay un altar, el diablo no encuentra lugar. ¿Cuántos dicen gloria al Señor en esta mañana? Alaben al Señor, aleluya. Mire, una de las más grandes urgencias que yo siento que tiene la iglesia aquí en Panamá, hermana Daisy, es que la iglesia edifique altares y que creyentes vuelvan a los altares de Dios. Es una gran urgencia que tenemos los pastores, hermano Martín, hermano Santiago, de que en nuestras iglesias el altar de oración sea la cosa más importante. Amén. Es una necesidad que tiene la iglesia de este tiempo. ¿Sabe? La iglesia está viviendo el tiempo más peligroso que nos ha tocado vivir en la historia. Nuestros jóvenes están en peligro como nunca antes estuvo la generación que nos ha antecedido. Nunca hubo tanta maldad al alcance de nuestros hijos como ahora. Lo más triste, hermanos, mire, hoy es un día para clamar, es un día para buscar el rostro de Dios. La semana pasada estuvieron en la capital. ¿Cuánta gente con tanta necesidad de Dios en su familia? Pero hermanos, se dan el lujo. Es un lujo quedarse en la casa un día como hoy. Es un lujo no ir a los altares a buscar el rostro de Dios, cuando pecado, cuando maldad, cuando violencia está allá afuera buscando la manera de cómo toma a tus hijos. Hermanos, déjenme decirles, es una urgencia que los altares sean edificados y sean reedificados en nuestras iglesias y en nuestras casas. ¿Cuántos creen eso esta tarde? ¿Cuántos creen conmigo? Es una urgencia edificar altares en la casa. No los miércoles y los domingos, todos los días yo necesito un altar en mi casa. Otra vez, todos los días necesitamos altares en nuestras casas. Usted no puede depender de un altar que se levanta el domingo. Todos los días vaya a su altar, sacuda la ceniza, ponga leña y ofrézcale al Señor un altar fresco, una adoración fresca, algo nuevo. ¿Sabe por qué, hermanos? Altares son la cosa más necesaria de la iglesia en este tiempo. Aleluya. Necesitamos una iglesia viva y no muerta. Necesitamos cosas que vienen del cielo y no de aquí abajo. Las cosas que vienen de Dios vienen por altares. Mire, y tal vez esto no tiene que ver con ninguno de los que estamos aquí, pero no está de más decirlo. Pero hermano, ¿sabe lo que está destruyendo las iglesias y los ministerios? Pecado. ¿Y sabe cuándo entra el pecado? Cuando no hay altares. Yo sé que no escuchó lo que acabo de decir, y mejor que no lo oyó. Pero ¿sabe cuándo el pecado entra? Cuando los altares están caídos. Pero cuando estamos sacudiendo el polvo, cuando estamos levantando altares, pecado no puede entrar. Adulterio no puede entrar, fornicación no puede entrar, inmundicia, brujería. ¿Sabe por qué, hermanos? Una familia, una iglesia con altares que todos los días están mandando hacia el cielo fuego fresco, aleluya, es una casa impenetrable por el diablo. ¿Sabe lo que dice el profeta Oseas en el capítulo 14, verso 1? Dice: vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios. Aleluya.
Esto es un clamor que sale del corazón del profeta. Vuelve a tu Dios. Vuelve, oh Israel, a tu Dios, porque por tu pecado has caído. Vuelve. ¿Qué está diciendo? Vuelve a los altares. Te has alejado de los altares. Mire, cuando usted ve a alguien en su iglesia, un joven, una señorita, cuando usted ve un pastor, un músico que ha caído, cuando usted ve a alguien que ha hecho cosas vergonzosas delante de Dios, usted solo tiene que echar una mirada a esos altares. No necesitas preguntar con quién fue. No necesita preguntar por qué pasó. No necesita preguntar cuándo sucedió. Solo tienes que mirar su altar y te vas a dar cuenta. Comenzó lentamente, alejándote de los altares de Dios, descuidando la cercanía que Dios quería que tuvieses con su altar. Y te darás cuenta por qué se destruyó esa familia, por qué se destruyó ese ministerio, por qué cayó ese pastor. Qué tremendo talento, cómo cantaba ese joven, esa señorita. Pero tienes que echar una mirada esta mañana a los altares de sus iglesias, allá en Las Guavas, en Puerto Gago, en Coclé, allá, hermanos, en las montañas del norte de Veragua, en las comarcas, aquí en La Raya, aquí en Santiago. Hermanos, el mismo diablo de las montañas es el diablo de las ciudades. El diablo de nuestros antepasados es el mismo diablo que está operando en nuestros hijos. Pero altares, digan altares. Altares levantados en nuestras casas. Le van a decir: diablo, aquí está la sangre. La sangre del cordero está aquí en estas ventanas, en estos dinteles. Todavía hay un altar en esta iglesia. Mire, hermanos, vamos a ser sinceros. Todos nos debilitamos en Dios. Todos nos cansamos en algún momento. Todos en algún momento sentimos el cansancio espiritual, emocional, problemas en la familia, problemas económicos, problemas de salud. Pero hermanos, todos los días hay una voz que no es una voz audible, es inaudible, pero Dios tocando el corazón de muchos. Vuelve al altar. Vuelve al altar. Regresa al altar. Vuelve a tu lugar. Sacude la ceniza. Pon leña fresca. Vuelve a encender el fuego. Y hermanos, mire, para volver al altar es importante, es necesario reconocer nuestra condición. ¿Cuántos aquí alaban a Dios por la misericordia de Dios? No somos super hombres ni super mujeres. No somos de piedra, no somos de cristal. Nosotros somos seres de carne y de hueso. Pero hermanos, hay que reconocer nuestra condición. No importa qué tan buen predicador, no importa cuántos años yo llevo en la iglesia. Puede ser que yo fui el que puse la primera piedra de la iglesia donde yo me congrego. No importa si yo llegué de niño a la iglesia o de niña a la iglesia, pero yo puedo haber perdido mi altar. Yo puedo haberme alejado del altar. Y para volver al altar hay que reconocer: estoy lejos del altar donde un día comencé a edificar. Porque la Biblia dice en el versículo 15 y 16: y volviendo en sí. Aleluya. Quiere decir, hermano, que estaba fuera de sí. Se había descuidado. Lo había dejado descuidado, lo había, hermanos, echado a un lado por otras cosas, quién sabe cuáles. Pero dice: cuando él volvió en sí, él se acordó: en la casa de mi padre, en los altares, cerca de los altares, hay unos que no son hijos. No tienen la sangre que tiene mi papá, son jornaleros, pero esta gente comen mejor que yo porque están cerca de los altares. Esta gente duermen en una cama digna porque están cerca de los altares de la casa de mi padre. Estos hombres viven mejor que yo, que soy hijo, pero porque descuidé mi altar. Hermanos, déjenme decirle, por eso es que David dijo: aún es mejor estar en los atrios, allá afuera de la casa de mi padre, porque aún en un atrio estás más cerca del altar que habitar en las moradas de maldad.
¿Cuántas personas, hermanos, escúcheme, en ese camino de caída, en ese descenso, saben que están cayendo, saben que están descuidando su relación con Dios, pero están culpando a la esposa, culpan al esposo, culpan al hermano, culpan al pastor, culpan a los líderes? Me miraron mal, hicieron algo que me decepcionó de las cosas de Dios, y ellos saben, están cayendo. Ellos saben que lo único que tienen que hacer es reconocer que se han alejado del altar. ¿Y sabe lo que va a venir el diablo a susurrarle al oído? El diablo le va a venir a decir: tú no tienes la culpa, te ofendieron. No es responsabilidad tuya, es culpa del pastor. Pero ¿sabe lo que hace alguien que sabe que está lejos del altar? No importa si es culpa del pastor o es culpa mía, yo estoy lejos del altar. No importa si yo lo hice o si me hicieron, pero la verdad es que yo ya no veo el altar a la distancia que yo lo veía cuando todos los días, cuando yo comencé, ponía un ladrillo en el altar. ¿Cuántos aquí esta mañana, vamos a ser sinceros esta tarde, ven su altar más lejos de donde estaban hace un par de años atrás? Cuando la lluvia no lo movía, cuando la crisis no lo movía, cuando no entendían, a veces cuando el pastor predicaba y los ofendía, no lo entendían, porque la única cosa que importaba para ellos era el altar. Aleluya. Yo quiero estar cerca del altar, no importa cómo me mires. Mire, cuando yo tenía 12 años, la iglesia estaba en el patio de mi casa. Probablemente tenía menos que 12 años. Y esa tarde cayó una tormenta. Pero una tormenta, hermanos, tan intensa. La ropa no se había secado por días. Y yo empecé a buscar qué ropa llevo. Yo amaba tanto el altar, porque yo sé lo que Dios hizo por mi familia el día que llegamos a un altar. Yo sé cómo vino mi papá, mi mamá, mis hermanos, enfermos, en la pobreza en la que llegamos al Señor, en la enfermedad tan terrible en la que conocimos al Señor. Pero yo sé lo que Dios hizo el día que llegamos al altar. Y yo tenía 12 años y no encontré ropa planchada ni seca, solo una pijama, toda enmucada dentro de una gaveta. Pero yo quería estar esa tarde en el altar. Pero hoy no van a llegar los músicos, no va a venir nadie a la iglesia. ¿Para qué vas a ir a la iglesia? Porque hay un altar. Y yo nunca se me olvida, y puede preguntarle esto a mi pastor. Yo llegué a la iglesia y me paré, era un piso con un techo y cercado con bambú hasta más o menos 1 metro. Y yo me paro en toda la entrada, y mi pastor, el hermano César, los que lo conocen, es un hombre serio. Él casi nunca se ríe, pero cuando él me vio parecía un payaso, hermano, allá todo ajado. Y el pastor comenzó a reírse. Probablemente eso hoy me ofendería. Probablemente eso ofendería a muchos creyentes, que alguien se ría del color de su zapato. Hay gente ofendiéndose por cualquier cosa en las iglesias hoy, hermana Daisy. ¿Sabe por qué, hermano? Porque hoy tenemos gente en las iglesias que no han tenido un verdadero encuentro con su altar. No han tenido un altar personal. Porque cuando tú tienes un altar, tú te vas a ir a la iglesia aunque tú no tengas pasaje. Tú vas a ir a la iglesia aunque tú no tengas comida. Cuando tú tienes un altar, tú no vas a ir a la iglesia para encontrarte con tus amigos. Vas a ir a la iglesia porque tú tienes un altar que te está esperando. Aleluya. Y tú dices: yo sé que el día que me alejo de ese altar puedo volver al lugar de donde Dios nos sacó. Si me alejo del altar, mi padre puede volver a ser el hombre que fue cuando no tenía un altar. Mire, no hablé con el hermano para esto y le pido permiso, hermano. Sé que no se ofende, pero tenemos una familia aquí. Ellos vinieron en la pandemia. El hermano no es panameño, es italiano. Viene de un lugar, un hombre con un carácter violento, con una familia casi destruida, lleno de depresión. Ven. Y han sido 4 años luchando para mantenerse cerca del altar esta familia.
Y yo estoy seguro que no una, pero muchas veces, hermano Nico, ha querido alejarse del altar. Pero cuando uno sabe cómo vivía cuando no había un altar, hermano Ángel Castro, cuando uno recuerda cómo era la vida de uno antes de que hubiera un altar, uno puede decir: este era yo antes y este soy yo después. Aleluya. ¿Sabe lo que dice uno cuando el diablo viene a decirte, como digo el pastor Juan Carlos: mira que estás comiendo arroz con huevo? No me importa, yo prefiero comer arroz con huevos cerca de sus altares que comer langostas allá afuera en el mundo. Aleluya. Mira tus zapatos, yo prefiero alabar a Dios con los zapatos rotos cerca de sus altares que ir a vestir las mejores marcas allá afuera. Yo sé lo que era mi vida antes de sus altares. Aleluya, aleluya. Cerca de tus altares, oh Señor, yo quiero estar, dice David, cerca de sus altares. Mire, hermanos, en el Salmo 21:3 hay una profecía acerca del hijo pródigo cuando regresaba a su casa. Y esta profecía, yo creo que muchos aquí la han leído, es una profecía que anticipaba el amor de Dios cuando nos alejamos de sus altares. Mire, cuando nosotros nos alejamos del altar, algunos hermanos aquí han experimentado frialdad, han experimentado apartarse de Dios. Yo me alejé de Dios cuando yo fui un joven de 18 años, terminé mi escuela secundaria, me fui a la capital para estudiar leyes y yo dije: nunca más voy a pisar una iglesia, nunca más. Mi mamá no va a estar ahí en la capital diciendo: tienes que ir al culto. Mi mamá no va a estar ahí diciéndome: tienes que ir para la iglesia. Y llegué a la capital y por 3 meses no pisé la iglesia, esperando cuándo será la oportunidad de comprar ropa nueva, irme a gozar el mundo. Y no podía, no tenía dinero. Gracias a Dios, Dios no me dejó ganar nada en esos 3 meses. Y un día alguien me dijo: vamos a la iglesia, hay un concierto para jóvenes ahí en la iglesia del pastor Rey Salcedo. Eso hace muchos años. Y yo no quería ir, pero iba todo seco, todo frío. No quería ver hermanos, lo que quería era gozar el mundo. Estaba cansado. Por más de 15 años mi mamá solo me obligó a ir a la iglesia. Pero hermanos, nunca se me olvida esto. Cuando yo puse los pies dentro del aposento alto, yo sentí un escalofrío por todo mi cuerpo y unas ganas de llorar. Y yo decía en mi mente: yo no me puedo poner a llorar aquí. Va a parecer un loco llorando aquí en la puerta de la iglesia del hermano. Y me contuve y empezaron a cantar, y el primer premio para el hermano, y terminó todo. Dice: vamos a hacer un llamado al altar para despedir. Y yo estaba conteniendo mis ganas de llorar hasta que llegué al altar. Y ahí en el altar derramé mi alma delante de Dios, porque algo me decía a mí: tu lugar no está allá afuera en el mundo, tu lugar no es lejos del altar, tu lugar está aquí donde tu mamá te enseñó. Por eso, hermanos, no estamos aquí perdiendo el tiempo. Estamos orando por gente que se ha alejado del altar. Estamos orando por jóvenes que están fríos y apagados. Pero hermanos, déjame decirte, Dios tiene el poder de traerlos otra vez al altar. Alguien tiene que comenzar a orar por estos jóvenes para que vuelvan al altar. Si usted vino aquí apagado, apagada, hay un altar que se ha estado abriendo toda esta mañana y parte de la tarde para que usted vuelva a su altar. Porque dice la palabra del Señor que cuando el libro de los Salmos, capítulo 21, verso 3, porque me ha salido al encuentro. ¿Con qué cosa? Con bendiciones de bien. ¿Con qué le salió el Señor al encuentro? No le salió con un látigo. Cuando alguien quiere volver al altar, tal vez ahí están los hermanos: mira, viene el hipócrita ese, mira, ahí viene esta que yo la vi allá en el mundo haciendo y deshaciendo y cuánta cosa. Aquí no venga a la iglesia. No le voy a creer sus lágrimas de cocodrilo. Yo sé lo que hizo allá afuera. Y mientras estamos nosotros aquí señalando al hermano que volvió, al otro que está ahí sentado, la Biblia dice en el libro de los Salmos, profetizando del hijo pródigo y de aquellos que volverían un día al altar otra vez, le salió al encuentro con bendiciones de bien, con corona de oro fino, y la puso sobre su cabeza. Aleluya. Hermano, déjeme decirle, si hay algo que hay en los altares de Dios, es misericordia.
es compasión. Si hay algo que hay en los altares de Dios, es restauración para los que han caído. Aleluya. Gracias a Dios hay un altar. ¿Cuántos alaban al Señor? Hay que reconocer, hermano, porque esto no depende de qué opina el pastor. Hermano, su altar, esta hermana tremenda, es una mujer de Dios, y quién sabe los altares arruinados. Oh, este es un tremendo varón de Dios, y quién sabe altares arruinados. Pero el Señor le dice al profeta Samuel: tú ves por fuera, yo veo por dentro. Tú ves su apariencia, tú ves su imponente porte, pero yo veo sus altares. Aleluya. Ese altar está arruinado. Ese altar no es lo que aparenta. Pero dice el Señor: yo tengo a alguien en los campos, yo tengo a alguien cuidando ovejas. Este hombre canta alabanzas, este hombre escribe salmos, este hombre apacienta ovejas y las cuida del oso y del león, porque él ama el altar. Y el día en que él esté en el trono, este hombre, a pesar de ser el rey de la nación de Israel, nunca se olvidará. Todo comienza con el altar. Hermanas y hermanos, jóvenes y señoritas, en esta tarde, todo comienza y todo termina en el altar. Todo depende del altar. Todo nace en el altar. Amén. Déjeme decirle en esta tarde, hermanos, el diablo no está jugando. ¿Hay alguien aquí esta tarde? Él no está jugando contigo ni con la iglesia. ¿Sabes, hermanos? Él aborrece la iglesia del Señor. Él odia todo lo que viene de Dios. Él no está jugando ni contigo ni con lo tuyo. Él aborrece la iglesia del Señor. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Usted cree que Él le ama a usted? ¿Usted cree que Él ama a la iglesia? No, Él está lleno de odio contra la iglesia, de odio contra los cristianos. Hermanos, yo no sé cuántos han escuchado lo que acaba de pasar en Nicaragua tan solamente esta semana. Pero el gobierno acaba de dictar leyes que le quitan toda autonomía a la iglesia del Señor. Van a enseñar una sola cosa. Va a confiscar todos los bienes, templos, propiedades, campamentos, bienes inmuebles dentro de la iglesia, y los va a vender. Es una persecución contra la iglesia. Esta mañana estamos clamando a Dios, no por un carro nuevo, estamos clamando a Dios por nuestros hermanos allá en Nicaragua. Cuida la iglesia, que les quiten el templo, que les quiten los carros, que les quiten la silla, pero que no les quiten el altar, Señor. Una iglesia con un altar no necesita templo. Una iglesia sin altar no es iglesia, pero iglesia con altar en las casas. ¿Por qué no levanta sus manos y le dice: Señor, guarda a nuestros hermanos en Nicaragua? Siéntese, no hemos terminado todavía. Dele gracias a Dios que usted está aquí sentada y sentado con toda la libertad de decir aleluya y gloria a Dios. Ya ellos no pueden. Ellos ya no pueden. Hay leyes contra la. ¿Sabe por qué? Porque tenemos un enemigo que no está jugando. Tenemos un enemigo que nos odia como iglesia, que nos odia como familia, que nos odia como cristianos, y nosotros no podemos hacer nada si no tenemos un altar. Pero si tenemos un altar, déjeme decirle en esta tarde, la oración es el arma más poderosa contra el odio y los planes de Satanás, y es el arma más poderosa para abrir camino para avivamiento, aún contra los gobiernos. Hace menos de un mes probablemente se celebraron las elecciones en Venezuela. Todos sabemos que en Venezuela hay una dictadura, y todos sabemos que hay una crisis económica.
Y todos sabemos que esto ha generado una grave crisis migratoria por todo el mundo. Y tenemos hermanos padeciendo. Tenemos hermanos que han perdido a sus familias, que están lejos de sus hijos o de sus padres o de sus parientes más cercanos, que han perdido negocios. Esto está aquí a por lo menos unas 2 horas y media en avión. Nuestros hermanos están padeciendo, han perdido a sus hijos, y nosotros estamos orando y pidiendo a Dios: Señor, dame un carro nuevo, o ya no oro más. Su altar tiene que estar encendido, porque el diablo está contra la iglesia del Señor, y solo tenemos una cosa: el altar. Mire, yo voy a decirle, hermano, hay mucha gente, yo quiero que copie esto bien en su mente, pero hay mucha gente que deja la oración. Hay mucha gente que pierde la fe en la oración y la eficacia de la oración, porque fueron mal enseñados acerca de la oración. Ellos fueron enseñados que la oración es un medio para conseguir cosas. Ellos fueron enseñados que la oración es un medio para conseguir carro nuevo y casa nueva. Ellos fueron enseñados que la oración es un medio para, cuando están deprimidos, sentirse alegres. Ellos están enseñados que la oración solo es un medio para conseguir sanidad. Y gloria a Dios a los que tienen un testimonio de que Dios les dio un carro cuando oraron, y una casa. Gloria a Dios, está bien, pero la oración no es para eso. La oración es un altar que detiene el avance del reino de las tinieblas en este mundo, para que la iglesia avance, para que la iglesia crezca, para que las almas conozcan a Dios. Vamos a orar que Dios nos dé un templo nuevo. Está bien, vamos a orar para que Dios nos dé un templo nuevo, y vamos a trabajar. Pero la oración no es un medio para conseguir cosas. La oración es un arma letal contra los planes que el diablo tiene para la iglesia. ¿Quiere que le diga más? Voy a terminar ya. Para los que han dicho amén y gloria a Dios con gusto, ya está su sopita casi servida. Pero esta semana, el jueves de esta semana, se terminó de celebrar la convención demócrata del Partido Demócrata en los Estados Unidos. El Partido Demócrata es un partido contra Dios, contra los principios de Dios, contra la iglesia. Ningún gobierno como este gobierno que está ahora gobernando los Estados Unidos le ha dado tanta carta y puertas abiertas al aborto, a la ideología de género, a los matrimonios igualitarios, como este gobierno. Mientras ellos estaban allá adentro por 4 días celebrando su convención para elegir quién será su candidato a las elecciones de noviembre, afuera de ese coliseo gigante tenían una clínica rodante para hacer abortos. Mientras la gente estaba gritando Kamala, Kamala, había mujeres, señoritas allí entrando con sus vientres, con un bebé, un ser humano vivo dentro, entrando a estas clínicas rodantes a hacerse un aborto. ¿Quiere que le diga más? Usted está creyendo que orar y clamar es para que haya paz. No hay paz. Cuando digan paz y seguridad, vendrá destrucción repentina. Pero la iglesia está ahora orando aun cuando no haya paz en este mundo. ¿Quiere que haya abundancia de comida? Hermano, déjeme decir, este mundo está siendo sacudida por epidemias que van a traer hambrunas. Pero cuando no haya nada que poner en la mesa, padres e hijos se reunirán a orar para que el reino de las tinieblas no avance contra la iglesia. Si usted se alegra más por un carro nuevo, por una casa nueva, que por ver almas nuevas siendo bautizadas en el nombre de Jesús, usted no tiene un altar. Porque cuando hay un altar, sabemos, el carro se queda, la casa se queda, todas estas cosas han de ser desechas, pero estamos llevando almas al cielo. Eso es cuando hay un altar, aleluya. La iglesia primitiva no tenía templo. La iglesia primitiva era perseguida. La iglesia primitiva padeció muerte, pero tenían altares que los hacían avanzar contra las adversidades, contra las persecuciones. Esto es la oración. Esto es la razón por la que oramos. Queremos ver más iglesias en Coclé. Yo quiero ver más pastores en Coclé. Yo quiero ver más iglesias en esta provincia. Quiero ver más pastores.
¿Cómo se puede usted alegrar el pastor Ignacio llegando en la camioneta del año? ¿Cuántas almas, cuántas obras, cuántos pastores? Pero está orando. Este es un hombre de oración porque tiene un carro nuevo. No es un hombre de oración, es un ambicioso, codicioso. Es un falso profeta. Es un pregonero de la charlatanería, de la falsa prosperidad. Porque un hombre de oración y clamor está como Juan el Bautista, clamando por su ciudad. Está como Pablo, clamando por su ciudad. Está como Abraham, clamando por su ciudad. La oración no es un medio de conseguir cosas. La oración es un medio para que la iglesia avance en medio de todo. Alabe al Señor, aleluya. Aleluya. California, acaban de aprobar una ley en California. Si tus hijos van a la escuela y le dicen al profesor que ellos ya no son hombres, sino que se sienten una mujer atrapada en el cuerpo de un hombre, ese maestro, por ley, por obligación, no le puede decir al padre, a ti no te puede decir que tienes un hijo homosexual o lesbiana en su casa. Es una ley. Puedes ir a la cárcel como maestro por decir al padre que su hijo es un homosexual o una lesbiana. En California es una ley. Francia acaba de celebrar los Juegos Olímpicos 2024 en París. Un show al ocultismo, un espectáculo a la brujería, sacrificios frente a las cámaras, una burla contra Cristo y su iglesia. Y hay gente en las iglesias, yo no creo en la oración. ¿Por qué? Porque llevo años orando por un carro. Tú lo que necesitas es un altar. Ya no tengo fe en el ayuno, por eso es que no ayuno. ¿Por qué no oras ni ayunas? Porque llevo años orando y ayunando por un aumento y no me lo das. Tú no necesitas un aumento, tú necesitas un altar. Porque cuando hay un altar, tú no estás buscando las cosas de aquí abajo, tú estás buscando las cosas de arriba, no mirando las cosas que se ven. Las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Dame un altar. Aleluya, aleluya. Dame un altar. Quédate con el carro, quédate con la casa, déjame el altar. Porque cuando el carro se haya dañado, el altar estará allí vivo todavía. Mire, cuando mi esposa y yo llegamos aquí hace 22 años, yo creo que llegamos aquí, no teníamos pero ni bicicleta. No teníamos dónde dormir. Alquilamos una casa abandonada para arreglarla, para hacer culto. Ahí llegó el hermano Secundino y la hermana Ana. Una casa vieja. Estaba tan vieja que la puerta estaba rota por debajo. Y un día el hermano Secundino metió un sobre con diezmo. Y gloria a Dios, me llama: pastor, ahí le dejé los diezmos por debajo de la puerta. No se acuerda tal vez de eso. Pero habían ratones en el techo. Yo no sé si los ratones o la brisa tiraron el sobre por la puerta dañada y se lo llevó el carro de la basura. Y yo le doy gracias a Dios porque Dios nos ha bendecido. Yo no estoy diciendo que vivas como pobre. Yo no estoy diciendo que vivas en la cola. Yo no estoy diciendo que estés abajo. Pero hermano, yo te estoy diciendo que haya un altar. Porque cuando hay un altar, ¿sabe qué? Dios nos ha bendecido. No podíamos tener hijos. 7 años y medio no podíamos tener hijos. No había médico ni especialista. Cuando íbamos, no, mire, aunque se hagan tratamiento, hay solo un 25%. Pero hermano, mire, escúcheme, hermano, cuando hay un altar, por eso se nos predicó, hermano, el mensaje de la fe no es un mensaje de milagro. El mensaje de la fe no es un mensaje de cosas materiales. El mensaje de la fe es un altar que esté echando fuego día y noche. Y en un viaje de Venezuela para acá, mi esposa venía con mareos y vómitos y fuimos al médico. Y ahí el médico nos dio la sorpresa. Mire la pantalla, estos 2 puntitos que están aquí. El médico que nos había atendido por casi 8 años. Pastor, aquí viene la recompensa de esos 8 años. Vienen 2. Y después vino el tercero, aleluya. Hasta que ya la hermana quedó traumada y no quería más. Porque Dios, cuando hay un altar, hermano, Dios te da y te da en abundancia. Te da para que goce, te da para que sea feliz.
Cuando no hay un altar, hermano, cuando no hay un altar, no hay nada que te haga feliz. El primer año del carro nuevo está feliz, después se convierte en un infierno. El primer año de casa nueva no hayas dónde poner todo, después se vuelve un infierno. Pero cuando hay un altar, hermano, todo lo que Dios te va dando, tú lo alabas, tú lo exaltas, porque hay un altar. Mire, póngase de pie. El Señor le dice al pueblo de Israel: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oran y se convierten de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Escuche, Él está hablando de un altar. Él está hablando de un altar. Porque Él dice: yo voy a hacer milagros, sanar tierra, voy a oír desde los cielos, pero ahora estarán mis ojos abiertos y atentos mis oídos a la oración. ¿Dónde? ¿A qué se refería con ese lugar? ¿A qué se refería el Señor cuando dice: desde ahora estarán mis oídos atentos a la oración de mi pueblo en este lugar? ¿A qué se refería? Al altar. ¿Qué quiere decir? Que antes sus oídos y sus ojos estaban tapados. Porque ahora yo he elegido y santificado esta casa, y mis ojos y mi corazón estarán allí para siempre. A su nombre sea la gloria. Cuando David miró ese cuadro en el templo, y él mira la golondrina y los gorriones en el templo, él exclama, a mi juicio, si no el mejor, uno de los mejores salmos que hay en la Biblia. Salmo 84. Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. ¿Alguna vez alguien aquí, hermano Martín, usted que es pastor, usted se ha quedado pensando: ¿por qué un día como hoy, culto, todo lo que Dios le ha dado a este hombre, a esta familia, se ha quedado en la casa? ¿No se han preguntado eso alguna vez? ¿Por qué? Porque cuando no hay un altar, hermano, da lo mismo la casa de Dios que tu casa y el mundo. Pero David dice, y David no tenía una casucha, David tenía un palacio. Cuán amable son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún el gorrión haya casa. ¿Dónde haya el gorrión casa? En sus altares. Y la golondrina nido para sí, donde pone sus polluelos. ¿Dónde? Digan, cerca de tus altares. Qué interesante, hermano. Esto es muy curioso. ¿Por qué David dice: qué lugar busca el gorrión y la golondrina donde poner sus nidos y sus polluelos? ¿Dónde dice? ¿Sabe lo que haría usted o los que limpian la iglesia si encuentran a un pajarito haciendo un nido aquí en la esquina? Vamos a quitar ese. Oye, eso se ve feo ahí. Y tal vez agarra el nido y lo tira allá afuera, pero ese pajarito va otra vez a buscar ese poco de ramitas, porque él quiere hacer su nido cerca de los altares. Porque la golondrina y el gorrión dice: cuando mis polluelos nazcan, no van a nacer en la clínica Pacífica, no van a nacer en el hospital Paitilla. Cuando ellos nazcan, van a nacer en los altares de la casa de Jehová. Ningún lugar es seguro para que mis hijos crezcan que cerca de sus altares. Hermanos, escúcheme. ¿De qué le sirve a usted estar aquí en la iglesia hoy? Si esos niños que están creciendo
un día van a estar en el mundo. ¿Cuál es la razón? Un padre que no entendió que el lugar más seguro para que sus hijos crezcan cerca de sus altares. Nosotros estábamos limpiando el terreno de la propiedad que compramos en la iglesia. Y de repente el hermano Carlos va con la güira y se le vienen estos pájaros encima al hermano Carlos. La razón era que pusieron su polluelo ahí en el suelo. Y cuando vino la máquina, mató el pollito. ¿Sabe? Hay padres así en la iglesia, hermanos. Hay padres que no se dan cuenta. Su falta de oración y de ayuno no solo los afecta a ustedes, afecta a sus hijos. ¿Están aquí esta tarde? Hay padres en la iglesia que no entienden. La falta de un altar no solo me afecta a mí, afecta a mi familia. ¿Cómo es que un animalito que no tiene sentido común, un ave que no tiene sentido común, dice: ¿sabe dónde voy a poner mis nidos? Cerca de tus altares. Allí quiero que nazcan y crezcan mis hijos. ¿Sabe lo que dijo Ana cuando Dios le dio un hijo? Lo voy a dedicar a Dios todos los días. ¿Y sabe? Fue y lo dejó ¿dónde? Lo llevó y lo dejó en el altar. Y ella prefería venir a alimentarlo al altar, traerle la ropa al altar, venir a mirarlo en el altar, traerle comida al altar, que decir: este es mi hijo, me lo llevo a la casa y yo lo cuido mejor que Dios. Nadie cuidará de tus hijos. Nunca el diablo lanzó tanta oscuridad sobre este mundo como en este tiempo. Antes que termine este año, el mundo mirará cosas que nunca se imaginó que miraría, como nos pasó en el 2020. ¿Se acuerdan? Que una pandemia que nadie esperaba cambió el mundo. Escúcheme, el mundo está a punto de entrar en una época que no ha vivido jamás. Y sabe, no le estoy hablando proféticamente, hermano. Solo hace falta dejar las redes sociales a un lado y mirar lo que está pasando en el mundo para darse cuenta que el diablo no está durmiendo. El diablo está ahora mismo planificando acabar con el plan de Dios. ¿Y sabe cuál es la mejor manera de acabar con los planes de Dios? Acabando con los altares en las iglesias. Hermana Daisy, yo le felicito lo que está haciendo. Yo sé que cuesta sacar gente de sus casas, que vienen aquí pagándolo todo, porque no, la red no les paga. Ellos vienen pagándolo todo y están por todos los distritos orando y promoviendo oración. Está bien conciertos de alabanza, está bien construir templos, está bien hacer campañas, pero si no hay altares, tarde o temprano miraremos esa misma gente que se convirtió salir y volver al mundo y dejar los templos vacíos. Porque todo comienza y todo termina con los altares. Yo quiero llamar esta mañana, esta tarde ya, a este altar a todos los que necesiten un altar. Y yo quisiera, vamos a dejar la música un momentito, vamos a adorar sin música. Quiero que todos vengan al altar, los músicos también. Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desean, ¿qué cosa? Los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. El gorrión halla casa y la golondrina nido para sí donde poner sus polluelos, cerca de tus altares, oh Jehová, Rey mío y Dios mío. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas. Será un hombre cuyo corazón estará en sus caminos, y atravesando el valle de lágrimas lo va a cambiar en fuentes. Cuando la lluvia llene los estanques, van a ir de poder en poder y van a ver a Dios en Sión. Jehová de los ejércitos, Jehová de los ejércitos, escucha mi oración. Escucha, oh Dios de Jacob, mi oración. Oh Dios, escudo nuestro. Pon los ojos
en el rostro de tu ungido. Porque es mejor un día en tus altares, cerca de tus altares, que 1000 fuera de ellos. Yo escogería estar en la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad, porque Él es sol y escudo mío, Jehová de los ejércitos. Yo quiero que hagamos una oración por los hijos y las familias. Hay familias aquí que necesitan urgentemente una intervención de Dios, porque allí ya no hay altares. Hay hombres y mujeres que necesitan un milagro de Dios en esta mañana, porque ya no hay milagros, ya no hay altares. Hay un Padre amoroso esperando en el altar por cada uno de nosotros. Póngale en un vestido nuevo, póngale en un anillo en el dedo, póngale zapatos nuevos, maten un becerro gordo, porque él estaba muerto lejos del altar. Este hijo estaba muerto lejos de su altar. Su altar se descuidó, su altar quedó en ruinas, pero él ha vuelto otra vez. ¿Sabe por qué el Padre no lo fue a buscar? Porque, hermanos, al altar se llega voluntariamente. Al altar se llega de corazón. Señor, yo sé lo que el diablo ha hecho conmigo estando fuera. Yo sé lo que el diablo es capaz de hacer cuando yo estoy lejos. Pero yo quiero volver a tus altares. Yo quiero regresar al altar que comencé a edificar hace años. Yo sé que hay un altar que está descuidado. Yo sé que hay un altar que está deteriorándose con los años. Hay un altar que ya yo no frecuento, Señor. Hay un altar que hace tiempo no visito. Pero en esta tarde hay alguien aquí que va a volver a un altar de oración por su casa. Hay un padre de familia que va a volver a ponerse unido cerca de sus altares. Hay una madre de familia que va a volver a acercarse unido cerca de sus altares. Yo quiero que mires todo lo que el enemigo ha estado haciendo en los últimos tiempos contigo. Yo quiero que mires todo lo que ha estado pasando con su vida. Yo quiero que usted mire su relación con Dios, cómo está esta tarde. Esto es un asunto personal con Dios. Pero yo quiero que le eches una mirada, varón. Quiero que le eches una mirada, mujer. Una mirada al altar. Yo quiero que mires tu altar en esta tarde. ¿Por qué hay tanta crisis en los hogares cristianos? ¿Por qué hay tanta pelea en los hogares cristianos? Porque el mundo está entrando y haciendo cosas a nuestros hijos. Los altares son la respuesta. Los altares están descuidados, los altares están arruinados, los altares han sido dejados a un lado. Hemos ido detrás de cosas que no convienen, hemos ido detrás de las añadiduras y hemos dejado de lado lo más valioso que tiene la iglesia. Los altares son la cosa más importante. Ya no hay almas llenas del Espíritu Santo. Hace tiempo no se escucha esa renovación de nuevas lenguas. Hace tiempo ya no se escucha gente hablando en lenguas genuinamente y saliendo cambiados para siempre. Divisiones internas en la iglesia, murmuraciones, tantas cosas entre ¿qué está pasando? El altar, hermano. No hay otra respuesta. El altar está descuidado. El altar se ha vuelto algo común para muchos. El altar se ha vuelto algo tan cotidiano para muchos que da igual si vas y tocas el altar o no. Pero Dios estaba llamando al hijo. Ven, hijo. Aquí tus jornaleros están bien. Aquí los peones viven bien. Cerca de sus altares una golondrina está segura.
Cerca de sus altares el gorrión pone su nido. Cerca de sus altares, estos animalitos quieren que sus hijos crezcan cerca de sus altares. Eso es, vamos a levantar un último clamor, hermanos. Esta ciudad necesita a Dios. Familias cercanas aquí necesitan a Dios. Vecindarios enteros, divorcios, separaciones, pleitos, tantas cosas, homicidios en el hogar, femicidios, hijos abandonados. Necesitamos un avivamiento de altar. Necesitamos un avivamiento de altar otra vez. Otra vez necesitamos avivar esos altares. No tenemos por qué seguir escuchando pastores caer en pecado, líderes caer en pecado, músicos caer en pecado. No tenemos por qué seguir escuchando esas cosas cuando tenemos altares. Si hay altares, habrá avivamiento en esa iglesia. Si hay altares, habrá avivamiento en esos ministerios. Eso es, abre tu boca, hermana. Abre tu boca, varón, un momentito más. Vamos a derramar delante de sus altares. Acérquese a orar por alguien en esta tarde. Acérquese a orar por alguien. Alguien necesita oración. Alguien necesita un toque de Dios cerca de usted. Oh, gloria a Dios, aleluya. Cerca de tus altares, Señor, allí yo quiero vivir. Cerca de tus altares. Yo quiero una iglesia con altar. Yo quiero ministerios con altares. Yo quiero familias con altares edificados. No me llenes el altar, llene. Y vamos a llenar la presencia de Dios en la casa de Dios. Vamos a orar en esta hora. Vamos a dar libertad. El Espíritu de Dios está aquí. Yo necesito un altar fresco en mi casa. Yo necesito un altar continuamente en mi hogar. Si hay altares, la Iglesia Pentecostal Unida de Panamá no se va a detener. Si hay altares aquí en la iglesia, van a haber pastores saliendo a abrir obras. Si hay altares, hermanos, si hay altares, vamos a ver almas. Vamos un momentito más, hermano. Vamos un momentito más. Vamos a levantar altares por la iglesia en la provincia de Panamá, de Darién, en Coclé. Vamos a orar, Señor, que se empiecen a levantar altares en las comarcas. Vamos a orar. Vamos a levantar altares por la iglesia guerrera, los santos. No hay iglesias en esas provincias. ¿Quién va a levantar un altar? ¿Quién va a decir yo voy a ir? Oh, vamos a levantar un altar. Tiene que haber avivamiento del nombre. Tiene que haber avivamiento genuino. Tiene que haber avivamiento de la verdad apostólica que predicamos. Tiene que haber avivamiento de familias poderosas que se paren en su ciudad, familias que se paren en su barrio. Tiene que haber un avivamiento genuino, algo más que emoción nada más. Eso es, suelta tu alabanza, abre tu boca, habla en lengua, hermano. Hay algunos que hace tiempo no renuevan